Vamos a abrir las Sagradas Escrituras ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 3 al versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 al versículo 6, dice así la palabra de Dios. Leemos con reverencia a la bendita y hermosa palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, nos dice así en esta manera: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto se les parece cosas extrañas, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. El tema en esta hermosa noche: tres diferencias entre el creyente y el incrédulo. Tres diferencias entre el creyente y el incrédulo. La primera diferencia es: el creyente camina en santidad y no en las pasiones de los incrédulos. La segunda parte: el creyente vive una vida transformada, aunque el incrédulo se burla de él. La tercera parte: el impío enfrentará un juicio, pero el creyente ya fue juzgado en la cruz por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta noche es una noche de victoria, de bendición. El creyente se puede ver, diferenciar entre el incrédulo y el creyente. Solamente cuando uno ha estado cautivo puede apreciar el significado de la libertad. Nosotros, Cristo nos ha hecho libres por la misericordia de Él, mientras que ellos están en un cautiverio, así espiritualmente. Nosotros estamos libres ya, porque Cristo nos ha hecho libres. Hablando así espiritualmente, en la vida material, lo mismo pasa también en cuanto a lo que es en la vida espiritual, en la vida material. Cuando uno está en un cautiverio, en la cárcel, según lo que nos han contado los que han estado allí, siempre han tenido problemas, la desesperación, la soledad y toda la desesperación que ha estado estorbando. Pero cuando uno está libre, tiene la libertad de ir a un lugar, de diferentes lugares, para poder movilizar y estar libre. Y nosotros, en la libertad que Cristo nos llamó, Cristo nos dio la libertad en la cruz del Calvario, perdonó nuestros delitos y pecados, y por eso estamos libres. Cantamos una alabanza que siempre, que Cristo me ha hecho libre. Y gracias a Dios por la libertad, porque tenemos la comunión con el Señor. Una de las diferencias entre el creyente y el incrédulo es su comportamiento. El comportamiento del incrédulo es un comportamiento diferente, porque con malas palabras, con malos hábitos, con todo lo que podríamos decir, mientras que el creyente, el cristiano, tiene un comportamiento diferente. Ahí donde está contrastando, es un contraste, ¿verdad?, entre el creyente y el no creyente. Así que todo lo que miramos en la palabra de Dios, el Señor ha hecho
libre en nuestras vidas, y por eso notamos la diferencia entre el creyente y el incrédulo. La regla, lo que nosotros tenemos una regla ya en la libertad en Cristo, que nos gozamos, nos deleitamos de orar, de cantar, de escuchar la palabra, de seguir los lineamientos que nos habla de la palabra de Dios. Tenemos una regla que nos dirige, que nos está dirigiendo la palabra de Dios. Mientras que ellos, los no creyentes, los incrédulos, también tienen una regla de lo que es para agradar a los hombres, para agradar al mundo, para agradar al diablo. Así que las concupiscencias que habla aquí de la palabra de Dios es una regla de ellos, y que el apóstol Pedro está mencionando o ha mencionado para que nosotros debemos de aprender y seguir la regla divina, la regla de lo que es una conducta agradable delante de Dios. Tenemos buenos hábitos para poder servir al Señor. Así que eso es el comportamiento del creyente y el incrédulo. Es una forma que está contrastando siempre. Pero qué bueno cuando se puede, ¿verdad?, de lo que es ver, se puede discernir, se puede ver desde lejos, ¿verdad? Lo que el creyente se va a ver que sí hay un cambio radical, hay un cambio, hay una transformación en su vida. Y la transformación solamente hemos alcanzado por la misericordia de Dios. Nosotros no podemos cambiar nuestras vidas, solamente Cristo de la gloria, que ha cambiado, que ha transformado, que ha cambiado totalmente nuestras vidas. Los antiguos hábitos que hablan de la palabra del Señor aquí, en el versículo 3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Este versículo que está hablando a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que dice: ya pasó el tiempo, ya no hay que continuar. Como que los cristianos en aquel entonces, en el tiempo del apóstol Pedro, que aceptaron a Cristo, que se entregaron al Señor, que daron testimonio de fe, públicamente lo hicieron, pero al mismo tiempo, por los malos hábitos que había anteriormente, para regresar, para practicar nuevamente lo que se practicaba en el mundo, en la vida antigua, en la vida vieja. Y por eso el apóstol Pedro nos dice la palabra de Dios: baste ya, ya pasó el tiempo, ya hizo lo que tenía, lo que hizo en el mundo. Ya tiene que haber un cambio totalmente radical. Ya no debe de jugar con Dios. Ya no debe de estar manoseando las cosas santas con las cosas viejas, o bien de lo que es mundanal, sino que es una forma de lo que hay un cambio total. Hoy en día hay hermanos todavía, ¿verdad?, que han aceptado, han dado testimonio de fe públicamente, que se han identificado que son cristianos, pero al mismo tiempo tienen rasgos también de lo que es de las cosas del mundo. Y allí donde también cae bien la palabra aquí. Ya debemos de dejar todo esto. Ya debe de haber un cambio radical. Ya debe de haber una forma de ser delante de la presencia de Dios. He tomado la decisión de servir al Señor, y aunque el mundo me está invitando, pero yo ya no estoy en el mundo, estoy ya en la presencia del Señor, porque tengo ya una profesión de fe, de servir al Señor de todo mi corazón, o sea, de todo corazón. Y ahí entonces que debe de haber un cambio. El apóstol dice de que baste ya no debe de continuar, ya no debe de hacer, porque si ha dado testimonio de fe, eso tiene que continuar, tiene que servir al Señor. No tiene que estar neutral, no tiene que estar, como dice la palabra del Señor,
que la iglesia de Laodicea, que ni era frío ni caliente, sino que era una iglesia, una iglesia que dice lo que dice la palabra, que es neutral. Así que de lo que nos está hablando la palabra de Dios tenemos que hacer nosotros también, que hemos tomado en nuestra decisión, o sea que hemos tomado así la palabra de Dios y tenemos que hacer lo que el Señor nos dice a través de la bendita y hermosa palabra del Señor. Y ahí donde el apóstol empezó a mencionar aquí en estos versículos, en este versículo de la palabra, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ahora viene una lista: andando a los gentiles, o sea, los no creyentes, andando en las lascivias, concupiscencias. Y aquí tenemos una lista que tenemos que considerar de lo que nos dice la palabra: andando en lascivias. La palabra lascivia es esa sensualidad desenfrenada, totalmente, que asombra y atenta contra la decencia. Amados hermanos, hoy en día estamos viendo todo esto, lo que es la lascivia. Y ya de lo que el apóstol Pedro estábamos mencionando acerca de los cristianos verdaderos, que ya no tienen que atrás de la lascivia, sino que tienen que estar en el lado del Dios Todopoderoso. Lascivia es una forma también de la sensualidad que hoy en día estamos viendo en nuestro medio, que constantemente somos bombardeados por el enemigo a través de la comunicación masiva. Lo cierto es, de lo que estamos viendo hoy en día, las mujeres, que los hombres están usando las mujeres como que son títeres en las manos de ellos. Están vendiendo, usan la mujer para vender una llanta, usan la mujer para vender un carro, usan la mujer para vender cualquier producto. Así que es una forma de sensualidad, porque está mostrando la mujer su cuerpo, prácticamente ahí donde se está viendo todo de lo que es lascivia. Cuando estamos hablando de esto, o cuando la palabra de Dios habla de la lascivia, pues abarca un montón en realidad. Pero cuando miramos la otra palabra que dice aquí, concupiscencias, y la palabra concupiscencias es deseo de bienes materiales, como cosas materiales, para obtener deseo, como también lo que es codicias también. Y lo que este versículo de la palabra del Señor, concupiscencias, abarca más, no solamente el deseo de las cosas materiales, sino que hasta también lo que es la sexualidad, ya directamente en el acto. Tremendamente de lo que hacen los mundanos, porque dan rienda suelta a la carne, porque hacen lo que el mundo está ofreciendo, y en realidad porque no tienen a Cristo, no hay una regla de vida, de fe y de temor de Dios en su corazón. Mientras que el creyente ya no tiene que estar allí, sino que tiene que estar en la regla divina del Señor, deleitar ante la presencia del Señor, disfrutar el regalo que ha recibido de parte de Dios, que el regalo es la salvación, el perdón de nuestros pecados. Y ahí donde nos deleitamos, nos gozamos,
nos recreamos delante de su presencia, a veces lloramos y a veces sentimos que estamos solos, pero al mismo tiempo hay consolación de parte de Dios a través de su palabra y a través de su presencia. Esa es la bendición de Dios que tenemos. Nos estamos dando cuenta de lo que es el creyente y el incrédulo. Por eso mismo, de lo que nos está hablando de la palabra del Señor acerca de la concupiscencia, abarca mucho del pecado. También sigue otra vez la lista aquí en este versículo de la palabra del Señor, y nos sigue diciendo: embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatrías. Todo esta lista que está hablando de la palabra del Señor es que borracheras, orgías, parrandas, idolatrías describen el consumismo que induce a todo placer, que va desde la droga hasta las orgías sexuales, etc. Amados hermanos, en todo esto lo que estamos viendo en la palabra del Señor, eso es el deseo mundanal, eso es el deseo del incrédulo. Pero gracias a Dios y bendito el nombre glorioso de nuestro Padre Celestial, que hizo una limpieza en nuestras vidas. Y ahora ya no tenemos el deseo, ya no nos deleitamos allí, sino que nos deleitamos en otro lugar, aquí en este lugar donde nos deleitamos delante de su presencia. Y no pagamos ni un solo centavo, tan solamente lo que aceptamos a Cristo, venimos delante de Él arrepentido, y por eso mismo hizo una limpieza, hizo una obra especial en nuestras vidas espirituales, y por eso debemos estar glorificando el nombre del Señor en todo tiempo, porque sabemos que Él es el que hizo la limpieza en nuestras vidas. Cuando miramos de atrás, ¿cuál es su pasado? Solamente Dios ha cambiado su vida. Solamente Dios ha hecho la obra en nuestras vidas. En realidad, por nuestra propia cuenta no lo podemos hacer. Si hubiéramos pagado lo mismo, otra persona no hace por nosotros. Pero el Cristo de la gloria, cuando hubo arrepentimiento, en el arrepentimiento está el secreto. Cuando hubo arrepentimiento en nuestros corazones, es ahí donde entró el Señor, es ahí donde dimos el lugar al Señor y empezó a hacer obra en nuestras vidas. Cuando no hay arrepentimiento, Dios no va a hacer obra, porque Dios está respetando la voluntad de cada uno de nosotros. Por eso dice, hay un texto que dice: si alguno viene a mí, yo no lo echo fuera. El otro texto dice: si alguno, ¿cómo dice el texto de la palabra del Señor? Bueno, se está... ya no me acuerdo el texto, pero lo cierto es de que está hablando de que Él está respetando los derechos de cada uno de nosotros. Pero en realidad, de lo que nos dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro dice: ellos están fuera del control de Dios, mientras que nosotros estamos bajo el control divino del Dios eterno. Ahí estamos, nos gozamos, y gracias a Dios. Yo no sé si usted se ha gozado. Amén. Y cuando empezamos a meditar en todo esto, si estoy aquí hasta ahora, es porque Dios ha hecho una gran obra, un milagro que ha hecho el Señor en mi vida, porque Él ha cambiado mi ser, ha cambiado mi vida, y ahora estoy sirviendo al Dios eterno. Vamos en la segunda parte. El creyente vive una vida transformada, aunque el incrédulo se burla de ello. El versículo que sigue aquí, en el versículo 4, dice: a estos, ¿quiénes son estos?
a los incrédulos. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Ahí está el texto bíblico que nos dice acerca de las burlas que a veces hace el incrédulo. Los amigos harán siempre contra usted, mi hermano, mi hermana, que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, algo en contra de su vida. Van a decirte que, bueno, ahora que ya no está con nosotros Juan o Antonio, ahora que, ¿qué ha pasado con él? Antes se ha unido con nosotros, se ha deleitado con nosotros, y ahora ¿por qué ya no está con nosotros? Y van a decir algo que no es agradable delante de Dios y para nosotros también. Pero en realidad es ahí donde ya tenemos la palabra de Dios, ya sabemos ahí donde tenemos que aguantar, tenemos que tener paciencia, y sabemos que ellos no saben, no conocen la palabra del Señor, y les damos la razón, por cuanto no han entendido, no han comprendido de la palabra de Dios. Y el versículo dice: a esto les parece cosa extraña. Van a extrañar su presencia ahí, en las cosas mundanas. Van a extrañar. ¿Cómo ha hecho este hombre? ¿Por qué ya no está con nosotros? ¿Qué le pasa a don Juan, que ya no está con nosotros? Ya levantó la mano, ya le lavaron la cabeza. Bueno, en fin, un montón de palabras fuera del orden para criticar. Pero en realidad es porque Cristo entró en nuestras vidas. Ya no estamos corriendo con ellos, sino que ahora estamos delante de la presencia del Señor. Es el cambio que está hablando de la palabra del Señor. Dice que les parece extraño, cosa extraña, dice, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de la vida. Y ahí entonces donde está diciendo en el mismo desenfreno, prácticamente están dando rienda suelta a la carne. ¿Por qué él no quiere estar solo? O sea, el no creyente, o sea, el incrédulo, va a tratar la manera de atacar al creyente. Va a tratar la manera de criticar, de señalar, porque él no quiere estar solo allí, en ese lugar de maldad. Él quiere compañía, porque el mismo enemigo también lo está manipulando su vida para ganar también al amigo. Pero en realidad, cuando uno ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ha hecho profesión de fe públicamente, y allí donde hay cambio total, hay una transformación, hay un cambio total en la vida del ser humano cuando se ha acercado a Cristo. Y la transformación, amados, no lo hacemos nosotros, Él lo hace, el Dios de la gloria, en nuestras vidas. Amén. Hay un cambio de pensamiento, cambio de hábitos, cambio de todo de nuestro ser. Y ahí entonces la transformación que ha hecho Dios en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. El incrédulo va a buscar la manera para ganar a su amigo, para estar con él siempre, para hacer lo mismo, porque dice la palabra del Señor en este versículo, dice, en el mismo desenfreno, dice, no corráis con ellos en el mismo desenfreno.
de disolución. Y dice, y de disolución y os ultraja. Así que la palabra de Dios que nos dice, os ultraja, quiere decir críticas, murmuraciones, va a buscar la manera. Hace poco estaba hablando con un muchacho acerca de esto, de que ha dejado de tomar hace como un año. Pero todavía, mis amigos, siempre han llegado en la casa, siempre me han buscado, y ellos buscan la manera para regresar otra vez con ellos. Y ahí entonces que es una lucha. Pero la verdad de que él decía, yo he tomado una decisión y voy a hacer la voluntad de Dios. En realidad, cuando uno hace la voluntad de Dios, el mismo Dios va a tomar el control, el mismo Dios va a hacer la obra, el mismo Dios va a alejar a los enemigos o bien a los incrédulos en el camino del creyente, porque ha tomado la decisión de servir a Dios. Y cuando hacemos una promesa legal delante del Señor, cumplimos con Dios. Él no va a quedar mal con nosotros, Él va a cumplir, nos va a proteger, Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar adelante, Él nos va a ayudar para poder ser feliz con Él, con el Dios Todopoderoso. Eso es lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Para eso debemos ser de una forma de que la decisión que tomamos de servir al Señor, para poder dar gracias a Él en todo tiempo. Así que la bendición de Dios que nos dice a través de la bendita palabra del Señor en el versículo 5. Pero ellos, oiga bien lo que dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí viene entonces el impío, enfrentará un juicio, pero nosotros los creyentes, ya el Señor nos juzgó en la cruz del Calvario, por medio de la muerte en la cruz del Calvario. Aquí a través de este versículo dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. Cuando dice a los vivos y a los muertos, está hablando espiritualmente, no está hablando físicamente de la muerte, sino que está hablando aquí de lo que es espiritualmente, porque dice la palabra del Señor para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí está hablando directamente a los creyentes, quiere decir que son vivos espiritualmente, la vida en Cristo espiritualmente. Pero los muertos, está hablando de los incrédulos que no han dado sus vidas delante de Dios, que no se han entregado, que no han entendido, que han pisoteado el regalo de Dios. Por eso dice la palabra del Señor aquí, los vivos, que el Señor va a juzgar a los vivos, o sea nosotros, y también a los muertos. Dice la palabra del Señor, para juzgar a los vivos y a los muertos. Los muertos aquí, en lo que dice la palabra del Señor, cuando vamos a estar ante su presencia. Miremos el versículo 6, donde el complemento también de este versículo 5. Dice el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, o sea, los no creyentes o los incrédulos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. El Señor ha estado usando medios, el Señor ha estado usando muchas vidas, muchas almas, muchos siervos para predicar la palabra en las calles, en las camionetas, en diferentes lugares donde la voz divina de Dios está llamando al muerto, está llamando, cuando está hablando aquí del muerto, está hablando una persona espiritualmente muerta.
Y está llamando el Señor. Está invitando para entrar en la vida espiritual, en la vida en Cristo Jesús, para tener una vida eternamente para siempre, vivir una vida eterna, es decir, una vida eternamente con el Señor de la gloria. El Señor está utilizándome, de alguna manera ha utilizado sus vidas también. De alguna manera Dios ha usado su vida para hablar de algún amigo, como en esta noche el Señor nos está hablando a nosotros también, para estar más bien delante de su presencia. Pero al mismo tiempo Dios dice a través de su palabra, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio, las buenas nuevas a los muertos, la buena noticia a los muertos, las buenas nuevas en Cristo Jesús. Tristemente, aquellos que han dejado la palabra de Dios dicen, bueno, el Evangelio no es para mí, es para otros, porque yo tengo que estar con mis amigos, tengo que disfrutar, porque esta vida tengo que disfrutar bien, porque no hay otra vida mejor, porque no han entendido la palabra de Dios. Hay una vida mejor, hay una vida venidera, la vida en Cristo Jesús, donde vamos a estar por toda la eternidad con Él, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay nada de problemas. Mientras que aquí es una vida de dolor, de tristeza, de amargura, pero pronto estaremos con Él. Dios está hablando, Dios está llamando a los incrédulos, Dios está invitando para estar en la presencia de Él, en una vida de tranquilidad, la vida en Cristo Jesús. Sin embargo, la palabra del Señor aquí nos dice, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Así que la palabra de Dios constantemente nos está hablando. El creyente ya fue juzgado por sus pecados en la cruz del Calvario, a través de la muerte de la cruz de Cristo. Así que la bendición de Dios es que sigamos adelante. Ya no tenemos que hacer lo que el mundo lo está haciendo. Tenemos que tratar la manera de cómo no involucrar, cuidar nuestras vidas, mantener en nuestras vidas espirituales, buscando la presencia de Dios y creciendo en santidad, creciendo en amor, creciendo en fe, creciendo en la vida de santidad. Qué bueno cuando superamos cada día, cada momento empezamos a ver nuestras vidas que está creciendo en el Señor. Así que la bendición de Dios tenemos delante de su presencia. Si nosotros, tiene que depender de cada uno de nosotros. Si nosotros buscamos, si nosotros nos acercamos, si nosotros hacemos de lo que Dios nos dice, vamos a ser premiados, vamos a ser galardonados, vamos a ser, es decir, que el Señor nos va a dar según, de acuerdo a nuestra obra, nuestro trabajo, nuestra entrega, nuestro amor hacia Él. Esa es la bendición de Dios. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y oremos en esta noche. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Padre. Gracias por tu bendita y hermosa palabra. A ti sea la honra y la gloria. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder, Señor, Dios mío, que tú nos estás hablando, que no nos debemos de ya entrar, Dios eterno, en las cosas mundanas, para no, Señor, estorbar de nuestras vidas espirituales. Gracias, bendito Padre, por el privilegio que tú nos das. Gracias por tu palabra que nos estás hablando constantemente. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.